Continuamos en UPAO Noticias, edición mediodía. Desde que ocurrió el fenómeno del niño costero el año pasado en Trujillo, la universidad ha tenido una posición técnica de aporte para dar una solución a este problema y se hizo pública a través de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Privada Antonio Borrego, que dirige el ingeniero Enrique Luján Silva. Justamente estamos con él el día de hoy para conversar. Ayer se ha hecho ya pública una propuesta de las aguas de la quebrada de San Ildefonso, encauzarlas a través de diques hasta el río Moche. Entonces queremos conversar. La idea es evaluar, analizar sobre la mejor propuesta que convendría a Trujillo para no volver a sufrir estos problemas de inundación por lluvias o huaicos. Ingeniero Luján, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre la Escuela de Ingeniería Civil que usted dirige aquí en la universidad tuvo una propuesta, una iniciativa que incluso fue ofrecida a las autoridades para que le evaluaran de acuerdo a su viabilidad. ¿En qué consistía esta propuesta y qué relación tiene con la que se ha decidido desarrollar el día de ayer en esta reunión de altas autoridades? Sí, en realidad la propuesta que manejábamos en aquel entonces era una propuesta que era una réplica que se había aplicado a un fenómeno del Niño en el sur del Perú, especialmente en el año 98 en Ica, y en la cual empresas alemanas tomaron en cuenta esta alternativa, que era unas pozas derivadoras en la cual el cauce, digamos el encauzamiento en la parte alta de lo que es la quebrada San Ildefonso se rebalsaba, entonces eso conllevaba a que realmente eso me sirva con unas pozas derivadoras, nosotros le llamamos en hidráulica, para efecto de poder almacenar a lo que se rebalsa, y eso nos daba pie a nosotros. Eran dos pozas que obviamente implicaban hacer un estudio, un análisis mucho más a detalle, porque tenga en cuenta usted que esa quebrada hay la dificultad que, digamos, la más crítica, por la que está más cercana, tiene una mayor pendiente, entonces su grado de acción de daño es mucho más notorio. Entonces, eso nos daba a nosotros tiempo un poco para poder tomar mayor control. El término creo que es el control, para efecto de que el efecto erosivo que ejerce el agua no sea en función del tiempo tan directo. Entonces, de alguna manera nos daba pie a eso. Ahora, eso conllevaba que el agua ya nosotros lo almacenemos, luego esa agua ya nosotros podemos de alguna manera ya, digamos en el vaso principal, ya no iba a estar rebalsado y nos pedía controlar mejor, porque vea usted que en aquel entonces se constató que había unos diques, que obviamente esos diques dejaron de ser útiles, porque los diques obviamente son como medidas preventivas, y obviamente quedó incluso el mismo naturaleza del cauce también se vio alterado. Entonces, geológicamente ya todo eso se ha visto ya modificado. Indudablemente hay que también tomar en cuenta que la naturaleza del caudal, de la intensidad del agua que vino fue muy superior a lo estimado, ¿no? Entonces, obviamente, pues, la naturaleza nos dijo, mira, ¿sabes qué? Aquí tienes una prueba mucho más seria. Entonces, ve tú cuál es mejor, estúdiame mejor y ve cuál es la mejor alternativa. Entiendo yo de que esta es una propuesta. Indudablemente, el dueño de la razón no es aquí nadie, ni tampoco queremos ser protagónicos. El tema está en dar un planteamiento para poder llevarlo en un consenso y en la cual de alguna manera ver cuál es la mejor alternativa. Lo que se quiere hacer también es otra alternativa en la cual, bueno, de alguna manera el agua derivarlo, lo que es el cauce del río, evacuarlo, pero hay que tener en cuenta que hay una longitud, un tramo, y en la cual vamos a ver si realmente desde el punto de vista geológico ese cauce va a verse de alguna manera modificado, porque quiera o no, la intensidad del agua hace modificar. Vea usted, el ejemplo más práctico es, por ejemplo, en las playas del litoral. Cada año usted va a ver que hay cambios. Las rocas, el efecto del arenamiento, el efecto erosivo. Entonces, eso también ocurre lo mismo en los ríos. Entonces, el fenómeno del Niño fue tan, digamos, su intensidad fue tan alta que obviamente, exactamente, eso modificó. Y modificó no solamente en meses, modificó lo que años ha venido una energía acumulada. Entonces, por ende, entonces el efecto respuesta que nosotros debemos plantear es cuál es la mejor alternativa. Cito un poco lo que la Escuela de Ingeniería Civil el año pasado hicimos, citamos en la Semana de Ingeniería Civil, en la cual la universidad tuvo el privilegio de contar con gente de experiencia, en este caso el señor Barberman, que es muy conocido en el tema de encauzamiento, el doctor Corubigua también que estuvo acá. Entonces eran de la idea de ver cuál era la mejor alternativa. Entiendo yo que también existen algunos estudios que se han hecho. El que habla tuvo participación o acceso a alguna información que lo había manejado, por ejemplo, la Municipalidad de Laredo, ¿no? Años atrás, y en la cual se vio realmente que también había algunas alternativas tan similares de alguna manera, ¿no? Entonces,
creo yo que si hacemos un estudio más concienzudo, mucho más próximo a la naturaleza, vamos a ver que digamos, el menor rango de distanciamiento con respecto a la realidad natural va a ser menos, y por lo tanto la alternativa va a ser más funcional, porque lo que se quiere es eso. Vea usted, ya el río hoy en día se ha presentado otra situación también colateral, que es el tema de la contaminación del río. Es un tema también preocupante, ¿no? Exacto, entonces ahí ya estamos viendo, por ejemplo, una realidad en la cual el agua ya se ve contaminada, entonces estamos hablando del mismo cauce del río. Entonces vea usted que en realidad la naturaleza es así, ¿no? Entonces obviamente eso es otro, digamos, otro sentir en este caso, otro efecto, exacto, pero definitivamente estamos hablando de lo que es el río, ¿no? Que estamos en este caso en mención. Muy bien, entonces lo ideal aquí es seguir proponiendo alternativas que se puedan viabilizar. Lo que se ha determinado, ingeniero Luján, es que este es un conducto de 12 kilómetros más o menos que se tendría que implementar para que lleguen estas aguas de la quebrada San Ildefonso hasta el río Moche. Claro, la alternativa no es tampoco, digamos, que es mala, es una alternativa buena, pero como digo, ¿cuál sería lo más próximo? Porque aquí hay que tener en cuenta que la intensidad del daño de la naturaleza muchas veces no es igual. Si usted compara el año 83 con el año 98, el fenómeno del Niño en esta vez ha sido mucho más todavía, claro, mucho más erosivo. Vea que el fenómeno ese ocasionó Huayco, en lo que es Trujillo. Dentro de la historia de Trujillo, pues nos vamos a remontar a muchos años antes, ¿no? En la cual se dio una situación de esa naturaleza. Entonces ahora, ¿qué nos queda hoy en día en la actualidad? Con las técnicas, las nuevas mejoras que existen, teníamos que dar la mejor alternativa de solución desde el punto de vista técnico. Profesionales lo hay, gente muy capaz que tiene experiencia también lo hay. Entonces, reunámonos todos, de alguna manera discutamos técnicamente hablando cuál es la mejor alternativa. Una de las propuestas nuestras fue eso, lo hacíamos bajo la premisa de manejarlo en el tiempo. Muchas veces se dijo en ese momento, recordará usted en una de las entrevistas que ustedes muy gentilmente nos invitaron, que ya tenía que tomar acceso, por ejemplo, rápido a las máquinas. Eso era un poco suicida, ¿no? Porque realmente habría que esperar todavía, porque es como, el efecto es como un efecto sísmico, ¿no? Siempre se espera las réplicas, y muchas veces las réplicas son mucho mayores. Entonces, claro, la respuesta al fenómeno del Niño, felizmente, ya estamos hablando, pues, varios meses que ha pasado, pero eso no nos garantiza. Vea usted, la situación medioambiental hoy en día ha cambiado, la Tierra ha cambiado, entonces eso se da, entonces no es raro que el fenómeno del Niño nos visite nuevamente mucho más cerca, ¿no? Entonces, para eso hay que estar preparado. La iniciativa es buena, pero de todas maneras tendremos que ver cuál es la mejor alternativa. Hay que seguir evaluando y analizando. Exactamente, porque de ahí obviamente eso es el tema de lo que es el origen, porque vea usted luego, el año pasado también hay otra parte que hubo el tema de las lluvias, en la ciudad, en la urbe, cómo manejar ese tema. Todas las casas se vieron inundadas prácticamente, claro, por el efecto de lluvia. ¿Cómo se controla? Y ese es otro tema, que es el tema de drenaje, el tema de las pistas, el tema de la cimentación de los lugares. Entonces eso ve averiado. Ahora, esa es otra situación de cómo manejarlo a nivel de urbe. Es un proyecto, ¿no?, mucho más complejo, ¿no? Claro, entonces es un proyecto más integral, que de alguna manera tiene relación, pero que de alguna manera es bueno tratarlo, ¿no? Ahora, también se originó el tema de los huaicos, ¿no? Entonces, los huaicos, que eso obviamente cómo derivarlo, cómo de alguna manera canalizarlo, también implicaba hacer un estudio, pues, lo más acorde, ¿no? Y de alguna manera, pues, la escuela trató un poco de interesarse en ese aspecto y de alguna manera con el apoyo de los colegas, y creo que eso ya va a conllevar a enriquecer la mejor propuesta, ¿no? Que es lo que realmente se requiere. Claro, muy bien, ingeniero Enrique Luján. Efectivamente, es la labor que tiene la universidad, ¿no?, de proyectarse en la comunidad para dar solución a problemas de interés ciudadano. Muchas gracias por este aporte. Estuvimos con el ingeniero Enrique Luján Silva, director de la Escuela de Ingeniería Civil de la UPAO. Feliz aniversario también, hoy 30 años cumple la universidad, y justamente la carrera de Ingeniería Civil fue una de las pioneras aquí en nuestra universidad. Gracias, ingeniero Luján, una pausa y regresamos en UPAO Noticias, edición Mediodía.